honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículos 1 al 7. Requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hoy, en esta oportunidad, amados hermanos y amadas hermanas en Jesucristo, es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar acá, reunidos en este estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hoy, definitivamente, a través de estos versículos que hemos dado lectura, nos habla de algo muy importante. En el caso de los requisitos de los obispos, recordemos que esta palabra obispo proviene del idioma griego episcopos, que significa supervisor, el que vigila o cuida de la iglesia. Y mira, a manera de referencia en cuanto a lo que hemos mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, versículo 28, nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y nosotros recordemos que, a manera de referencia también, en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 2 y versículo número 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos mencionado este versículo, ya que definitivamente cuando se habla de la palabra obispo, todos rápidamente pensamos que es el concepto que se utiliza en lo que es la religión tradicional que ya conocemos. Pero acá recordemos que ya en la antigüedad esta palabra obispo también se refiere a que en muchos lugares, específicamente de la antigüedad, la palabra obispo tenía que ver también con el pastor y con el anciano. Esto ya lo vamos a explicar muy bien. Y acá recordemos, como lo acabamos de leer en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 25, que acá nos menciona algo muy importante, porque nos está recordando que el pastor y obispo de nuestras almas es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando dice acá en este versículo número 1 del capítulo número 3 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice palabra fiel, acá mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1 y versículo número 15, nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El propósito del apóstol Pablo, cuando tuvo al escribir esta carta, fue instruir a Timoteo en cuanto a la edificación y administración de la iglesia, ya que recordemos que aquí mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en este capítulo número 3, pero en el versículo número 15 más adelante nos dice:
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí ya nos está hablando acerca de lo que les mencionamos, acerca de la edificación y administración de la iglesia. Entonces, ya que es muy importante que los líderes, tanto en este momento que el apóstol Pablo les está dando esta instrucción a Timoteo, como hoy en día, es que los líderes, sea pastores, evangelistas o diáconos o ancianos, sepan su responsabilidad, y también para que estén calificados principalmente para enseñar, ya que esto nos da un buen ejemplo. Y como acá siempre, a la luz de las Sagradas Escrituras, mencionamos todo lo que hay acá, el Espíritu Santo nos va revelando de la palabra. ¿Por qué? Porque en la epístola del apóstol Pablo a Tito, específicamente en el capítulo número 1 y versículos 5 y 9, nos dice: requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo número 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mira, eso es lo importante, como decíamos, el ser apto, tener la capacidad para enseñar a los demás. Entonces, cuando dice acá que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, en cuanto a esto, la palabra anhela y desea, si bien es cierto que se puede decir que son sinónimas, pero hay una diferencia, porque en el idioma griego la palabra anhela significa esperanza de alcanzar algo, mientras que es una acción externa y no un motivo interno, lo cual, por ejemplo, deseo es lo contrario, es una pasión fuerte que definitivamente viene del interior, y que juntas ambas palabras describen un requisito muy importante para el que anhela el obispado. Así lo dice acá la palabra de Dios. Y entonces la palabra obispado significa supervisor e identifica plenamente a los varones en cuanto a lo que es la labor de conducir la iglesia, ya que aquí mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 5 y versículo 17, nos dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Acá ya aparece la palabra anciano, y como dijimos, ya lo vamos a explicar muy bien en cuanto a lo que es el obispado, ya que además en la primera epístola a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo número 5 y versículo 12, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, cuando dice: Pablo exhorta a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí ya estamos viendo que también el apóstol Pablo, además de que está haciendo énfasis de que los varones, en este caso los obispos, estaban en capacidad de enseñar, les recuerda que también a través del testimonio, definitivamente esto es muy importante, porque son aptos para enseñar y para aconsejar y para guiar lógicamente a la iglesia. En la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 13 y versículo número 7, nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios,
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí ya se refiere a los pastores. Recordemos, como siempre lo hemos dicho, que los dones ministeriales son concedidos por el Señor Jesucristo y que por lo tanto el don ministerial, o sea el ministerio de pastor, es a través del Señor Jesucristo que nos es concedido. Entonces aquí, por eso les decíamos, la palabra obispo, anciano y pastor en el Nuevo Testamento se utilizan en una manera intercambiable para describir a los mismos con funciones similares. Y como estamos siempre basados en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20 y versículos 17 y 28 nos dice, en el versículo 17 nos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Luego en el versículo 28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí menciona anciano y obispo. Entonces por eso lo decíamos que hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto, porque como lo dijimos, acá se menciona al final que tienen la misma función. Entonces, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 5 y versículos 1 y 2 nos dice: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino que con ánimo pronto. Aquí ya nos está hablando de lo que nos referíamos: obispo, anciano y pastor. Aunque claro está, hoy en día lo que es un anciano tiene funciones que a veces también tienen que ver con la labor de un pastor, pero hoy en día se da más la diferencia entre lo que lógicamente un hermano pastor al cuidado de una congregación, los diáconos, las diaconisas, también lo que son los ancianos, que son líderes. Entonces hoy en día definitivamente sí hay una diferencia, pero hay casos en que, por ejemplo, que el anciano muchas veces tiene que suplir al pastor, ya sea porque el pastor por más de algún motivo no está, pues uno de los ancianos o líderes de la iglesia se hace cargo de la misma. Entonces, por eso les decíamos que los obispos, pastores, supervisores o ancianos son responsables de ser líderes. Ya lo mencionamos acá en el capítulo número 5, versículo 17 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y aquí también hay algo muy importante, que dentro de las funciones, además de enseñar, de instruir, de velar, de cuidar por las ovejas, es el ayudar a los débiles espiritualmente y cuidar, como lo dijimos, del rebaño. Cuando dice acá: buena obra desea, todo lo que sea por agradar y servirle a Dios de todo corazón, con fe en Él, eso nos va a traer bendición, porque media vez cualquier ministerio, privilegio que se nos conceda, por muy humilde, por muy sencillo, hasta una responsabilidad mayor, si lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo y dedicación, dando lo mejor de nosotros, va a ser agradable al Señor. Entonces, en el versículo número 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mira, y esto es otro de los aspectos muy importantes que debemos de nosotros de tomar muy en cuenta. Recordemos que cuando dice acá, pero es necesario, nos habla de requisitos. O sea, aquí hay algo muy importante, porque dentro de los requisitos dice que el obispo sea irreprensible. Irreprensible quiere decir que a través del buen testimonio que nosotros demos ante los demás,
No va a haber ningún motivo por el cual vayan a juzgar, señalar o a pretender hacer algo en contra, específicamente ya sea de un pastor, de un anciano, de un diácono o un hermano, líder de la iglesia, ya que irreprensible, por ejemplo, es cuando un hijo o una hija de Dios, un siervo o una sierva da un buen testimonio. Entonces no hay motivo para que principalmente los inconversos e inconversas puedan argumentar algo en contra del hermano o de la hermana, en este caso de un líder, ya sea un pastor, un diácono o un anciano, o puede ser también un evangelista, un maestro, un apóstol o un profeta. Entonces, si nos damos cuenta, acá irreprensible, o sea, que no con facilidad va a ser amonestado. ¿Por qué? Porque a través de su buen testimonio, este líder inspira confianza. Eso sí, tampoco se va a poner la mirada en el hombre, no, sino que lo mencionamos, lo que habla acerca de los pastores, que debemos de imitar su fe, imitar lo bueno. Entonces, acá también nos habla de marido de una sola mujer. Esto definitivamente es un tema por el cual lo entendemos. O sea, ser fiel, entregado a su esposa y definitivamente a su hogar dar un buen testimonio, ya que su pureza moral y sexual se va a manifestar. Entonces, aquí hay algo muy importante. Han habido divergencias en cuanto a esto, ya que muchas veces dice que un soltero o un viudo no puede en algún momento ejercer un privilegio como, a manera de ejemplo, como un anciano o un maestro o evangelista. Yo te digo algo. Si bien es cierto, hay muchos hermanos específicamente que lamentablemente en su pasado tuvieron, digamos, alguna relación matrimonial o solamente en unión de hecho, pero ahora ya estando en el Señor, ya ordenaron su vida, ya se casaron y están llevando una vida agradable y en obediencia al Señor, no hay problema. Pero también en muchas oportunidades hay lo que es el morbo, que muchos critican, que cómo puede, digamos, un pastor que se casó o se quedó viudo. Pero recordemos que el apóstol Pablo, él era soltero, pero eso no significó que él no pudiera ejercer el apostolado. Incluso él lo especificó, guiado por el Espíritu Santo, algo muy importante. Y mira, quiero que me acompañes aquí mismo, a manera de referencia, en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 5 y versículo 14, cuando dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aquí esta referencia está para la mujer, pero también tiene que ver con el varón. ¿Por qué? En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 7 y versículo número 8, nos dice acá: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Aquí se refiere al apóstol Pablo. Luego en el versículo número 39, siempre de este mismo capítulo de Primera de Corintios, nos dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si bien es cierto, estos dos versículos hablan de la mujer, pero también aquí se aplica al hombre, porque no es impedimento. Si hay un hermano que tiene principalmente un llamado de Dios, no del hombre, y está viudo o está soltero y el Señor le concede un don ministerial, es una gran bendición.
y por lo tanto no debe de ser y por ningún motivo por el cual él no pueda tener este privilegio. Y lo decimos porque lamentablemente ha habido mucho legalismo, porque cuando dice acá marido de una sola mujer lo toman literal, que el que llegue a ejercer ya sea el pastorado o ser un anciano, si se quedó viudo o se divorció, ya no le puede servir al Señor. Eso no es así, porque recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Nuestro pasado ya quedó atrás, y hoy en el presente, y nuestro futuro es Jesucristo. Entonces por eso lo mencionamos. Luego, acá cuando dice sobrio, nosotros sabemos que la sobriedad es lo contrario desde el punto de vista literal del estar bajo el estado etílico, principalmente. La sobriedad definitivamente también en este versículo se usa en forma de metáfora. ¿Y por qué lo decimos? Porque esto significa el ser cuidadoso, el tener sabiduría, el de ser moderado y discreto con lo que se habla y con lo que se realiza. Esto es en cuanto a ser sobrio. El prudente, ya sabemos que la prudencia definitivamente nos conlleva a ser sabios y a ser prudentes, lógicamente. Decoroso. Mira, en cuanto el ser prudente es ser disciplinado en las áreas de la vida, y ya no digamos en el aspecto espiritual. Y también recordemos que esta palabra viene del idioma griego, el cual significa ordenado o de buena conducta, ya que definitivamente el ser ordenado, disciplinado, lógicamente nos va a beneficiar en este sentido cuando se dirige la iglesia. Entonces también aquí nos habla de hospedador. Recordemos que dentro del mandamiento que el Señor nos da, además de amarle a Él de todo corazón, al Señor, también es el amar al prójimo como a uno mismo. Y dentro de el amar al prójimo también está la sensibilidad, la misericordia, el ayudar a los demás. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. La hospitalidad es muy importante, ya que muchas veces definitivamente principalmente en los siervos y las siervas de Dios, que muchas veces tienen que viajar muchas veces al interior o a otro país, muchas veces ya sea que se van a un hospedaje o bien se van a la casa de un hermano o de una hermana que los recibe. Y la hospitalidad es algo muy importante porque es de bendición, tanto para el que tiene en su corazón recibir algún hermano o alguna hermana en su casa, como al que es recibido, porque lleva bendición. Entonces es algo muy importante la hospitalidad. Y también acá nos habla apto para enseñar. Mira, acá definitivamente ya lo hemos mencionado, que los dones ministeriales son concedidos por el Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos los 5 ministerios. Entonces acá el apto para enseñar, recordemos que el pastor también dentro de sus funciones es enseñar, pero hay una diferencia entre pastor y maestro, aunque ha causado mucha controversia porque muchos toman desde el punto de vista literal cuando dice pastor y maestro, porque argumentan que pastor y maestro es lo mismo, pero no es así. Si bien es cierto, y quiero que lo entendamos, y no porque yo me contradiga, no, sino que el pastor, si bien es cierto, él enseña, pero recordemos que la labor pastoral, además de cuidar la iglesia, o sea, a las ovejas, la exhortación, recordemos que el pastor también tiene la función de muchas veces ir en ayuda
de los hermanos y hermanas que están pasando por situaciones diversas. Cuando un hermano pastor, a manera de ejemplo, está enseñando, más que todo, un mensaje pastoral es de sustento, es de exhortación, es de edificación, mientras que el maestro específicamente se dedica a enseñar la palabra de Dios, lo que es la profundidad de las Sagradas Escrituras, cuando ya se concentra en un, digamos, a manera de ejemplo, como lo que nosotros estamos haciendo con mucha humildad, con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, de enseñar la palabra de Dios a manera profunda, los estudios bíblicos. Entonces, esa es la labor tanto del pastor como del maestro, y cuando hay comunicación no hay ninguna interferencia, porque muchos argumentan de que cómo puede ser eso que un pastor dé una enseñanza y el maestro se la va a refutar. No es así. Entonces, cuando hay comunicación y como miembros del cuerpo de Cristo con diferentes funciones pero unidos en un mismo sentir en Jesucristo, es de bendición. Entonces, cuando en el versículo número 3 nos dice no dado al vino y no pendenciero, mira, acá hay algo muy importante. Cuando dice no dado al vino, recordemos que como hay de todo en esta vida, hay hermanos y hermanas que lamentablemente a veces dan mal testimonio. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, ya que muchas veces todavía tienen costumbres de antes, como se dice comúnmente, de echarse las cervezas o de echarse un suguarito. Eso es un pecado ante los ojos de Dios, porque no podemos estar pretendiendo servirle a Dios y estar haciendo cosas que no agradan. Entonces, acá nos dice no dado al vino. Si bien es cierto, hay muchos que también toman de pretexto de que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo de que use un poco de vino, pero si nosotros nos damos cuenta desde el punto de vista literal, es cierto que el apóstol Pablo en cierta oportunidad le sugiere a Timoteo de que tome un poco de vino a causa de sus enfermedades, pero eso no significa que el apóstol Pablo le estaba diciendo que se emborrachara, no. Y hoy en día, desde el punto de vista de la ciencia médica, hay muchos tratamientos que el médico le recomienda a las personas tomar un poco de vino o un poco de alcohol, pero eso no significa que el que en algún momento tenga necesidad de, desde el punto de vista de su salud física, de emborracharse o, como se dice comúnmente, agarrar aviada. No es así. Entonces, acá definitivamente si hay alguien que le sirve al Señor, o sea, no ser alcohólico, porque además de la responsabilidad de ejercer en la iglesia, es muy importante cuando se emite un consejo o una opinión que muchas veces es de un asunto muy delicado, y lo debemos de hacer, como ya lo dijimos, sobrios, con sabiduría, con inteligencia, que nos es dada de lo alto. Entonces, cuando dice no pendenciero, el no pendenciero significa el no ser dado a las peleas, a las riñas, el no buscar la forma de enfrentamiento, el no utilizar la violencia física, ni mucho menos tampoco verbal. Y eso significa no ser problemático, o sea, pendenciero. Eso es lo que significa. Ahora bien, cuando dice no codicioso de ganancias deshonestas, mira, lamentablemente, como hay de todo en esta vida, aquí nos habla de alguien que no sea dado a las ganancias deshonestas, o sea, a la codicia. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13, específicamente en el versículo número 5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, Dios no nos abandona.
Entonces muchas veces se puede caer en ganancias deshonestas, o sea, negocios ilícitos, y eso da un mal testimonio. Y lamentablemente acá también nos habla de no ser ladrones, como lo dijimos, corrupto. No, esto lamentablemente se da en el mundo, pero no se debe de dar en la iglesia, porque si se da, lamentablemente, por eso muchas veces el enemigo tiene, que el Señor lo reprenda, argumentos para poder señalar. Y entonces mira, cuando dice acá también acerca de esto, sino amable, recordemos que la amabilidad viene el ser considerado, el que manifiesta gracia, con palabras que sean sabias. Y por lo tanto, también dice acá, apacible, no avaro. Nosotros sabemos que el ser apacible es ser libre de brusquedad, no ser tosco, o sea, mostrar una disposición al diálogo dentro de lo que es ser apacible, o sea, ser tranquilo. En cuanto a lo que dice acá, no avaro, o sea, no ser dado a la avaricia. Recordemos lo que el Señor menciona en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, que no se puede servir a dos señores. O se le sirve a Dios o se le sirve a las riquezas materiales. No se puede servir a los dos, digamos, no se puede servir a Dios o a las riquezas. Entonces, o sea, la avaricia. En cuanto a este versículo número 3, déjame decirte, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe de buscar pleitos ni amar el dinero. Luego, en el versículo número 4, nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mira, aquí hay algo que definitivamente es muy importante. Dice que gobierne bien su casa, el ser cabeza de la familia en el hogar, el ejercer el sacerdocio santo en el hogar y también aún fuera de ella, porque recordemos que acá en la epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 9, el Señor nos dice, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego en Apocalipsis capítulo número 1 y en el versículo número 6 nos menciona acá el apóstol Juan y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. El sacerdocio santo, recordemos que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, amado hermano, tú eres sacerdote en tu casa y debes de ejercer ese sacerdocio, ser ejemplo, dar un buen testimonio, principalmente, lógicamente, un pastor, un diácono, un anciano. O sea, el Señor nos da ese privilegio, que nos llama santos, por nuestra fe en Él, y también nos hace sacerdotes, no como un sacerdocio al estilo de Aarón, con vestiduras y todo, o un sacerdocio como el de la religión tradicional, no, sino que es un sacerdocio santo, un sacerdocio que va más allá de lo terrenal, de lo físico. Entonces, acá nos dice algo muy importante, que no solamente que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos con sujeción con toda honestidad. Recordemos que como cabezas de familia
debemos de dar el ejemplo, principalmente cuando alguien es un líder en la iglesia. Y como padres debemos de dar un buen ejemplo, ya que si gobernamos bien nuestra casa, nosotros vamos a dar un buen testimonio, como lo mencionamos anteriormente, y vamos a dirigir correctamente la iglesia. Cuando dice que tengan a sus hijos en sujeción, si nuestros hijos son educados, son respetuosos y desde niños han sido instruidos en el camino de Dios, eso va a dar fruto. ¿Por qué? Porque no hacen ningún motivo para que se señale a un pastor, o como dice acá, obispo, o a un anciano de la iglesia. Entonces, cuando dice acá, con toda honestidad, sabemos que la honestidad abarca muchos aspectos, y por lo tanto, el padre de familia debe de ser honesto en primer lugar ante Dios, en su hogar y ante los demás, y ya no digamos en la iglesia, cuando se ejerce un privilegio o un ministerio. Entonces, acerca de esto, en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, de este versículo número 4, dice: además debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Es que es lógico. Mira, no podemos nosotros querer gobernar la iglesia si nuestra casa es un desastre. No debe ser así, porque han habido casos en que lamentablemente han habido hermanos pastores, y lo digo con respeto y no lo digo por juzgar a los demás, porque yo también soy un ser humano y en una u otra manera uno falla, pero lamentablemente han habido casos de hogares de pastores, de ancianos, que es un caos, los hijos desobedientes o en vicios, la esposa haciendo lo que ella quiere, y eso, ¿cómo va? Hay un refrán en el mundo y que sale lamentablemente cierto cuando dicen candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Por qué? Porque muchas veces se pretende querer componer lo de afuera cuando no pueden componer lo de su propia casa. Ese es un decir que lamentablemente sale cierto y a veces ha sucedido en varias congregaciones, pero acá por eso son los requisitos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le da a Timoteo para que en la iglesia de Éfeso hubiera un orden, porque ya en el anterior estudio que tuvimos nos dimos cuenta el desorden que había debido a que ciertas mujeres estaban cayendo en vanidad, en enaltecerse acerca principalmente de su vestuario y de su arreglo personal, que esto estaba causando distracción en los varones y conflictos, más que todo de envidia de las mujeres de escasos recursos que no se arreglaban como las que sí lo tenían. Y acá la instrucción muy precisa de que el apóstol Pablo le da a Timoteo es acerca de los líderes de la iglesia, específicamente ya sea un pastor, un anciano o, como ya lo volvemos a reiterar, la palabra obispo, que ya lo explicamos, que muchas veces va relacionado con la misma función. En el versículo número 5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, también nos recordamos de la anarquía, el ser débil de carácter. ¿Por qué? Porque si no gobierna bien su casa es porque lamentablemente se está fallando. Entonces, cuando dice acá cómo cuidará de la iglesia de Dios, a través de gobernar bien su hogar, va a poder guiar a otros a la salvación, a la santificación, lo que confirma que Dios lo ha capacitado espiritualmente. Mas sin embargo, cuando no se sabe gobernar un hogar donde impera la desunión o los conflictos hogareños a gran escala, definitivamente no se va a poder, y por eso acá lo está explicando el Señor en lo escrito por el apóstol Pablo a Timoteo. Y mira,
Y es que acá en el versículo número 6 también nos dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira, la palabra neófito definitivamente significa alguien que recién se ha convertido, un principiante. También significa del poco conocimiento y también inexperiencia, en este caso espiritual. La palabra neófito tiene dos raíces. Neo es nuevo y fito significa planta, o sea, alguien recién plantado. Entonces, cuando es acá se dice un neófito, o sea, un principiante que no tiene mucho conocimiento, eso definitivamente puede traer el peligro de que esta persona, debido a su inexperiencia, el orgullo, el enaltecerse, como se dice comúnmente, se le van a subir los humos a la cabeza y que caiga en lo que fue uno de los orígenes por qué el enemigo cayó. Por eso dice acá que cuando es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y qué significa esto? Yo quiero que me acompañe rápidamente acá en la epístola del apóstol Pablo a Tito, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 11, en el cual nos dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Acá ya se habla de alguien que definitivamente se ha apartado o que está causando problemas en la iglesia. Y esto tiene que ver con lo que estamos acá en esta relación de un neófito. ¿Por qué? Porque recordemos que la condenación del enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, consistió dentro de todo, de su maldad, del orgullo, respecto a la posición en la cual él había sido creado. Y eso, el orgullo, el quererle dar golpe de estado, como se dice comúnmente, a Dios, eso resultó en su caída y la pérdida de su honor y autoridad. Acerca de esto, para que no haya ninguna duda de esto, vamos al libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 14 del versículo número 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Luego, en el libro del profeta Ezequiel, específicamente en el capítulo 28, versículos 16 al 19, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí vemos la raíz de una de las causas por qué el enemigo fue echado y fue condenado. Y entonces ese es el peligro que muchas veces viene sobre alguien que, si se mira muchas veces dentro del término terrenal, cuando alguien ya medio se empieza a desenvolver en algún campo, lo vamos a poner rápidamente de ejemplo, cuando
llega alguien a trabajar como ayudante en una mecánica. El mecánico, que ya sabe su trabajo, que es un maestro, por decirlo así, de la mecánica, lo empieza a instruir. Y viene este ayudante y dentro de sus virtudes pues es inteligente, es emprendedor y todo, y empieza a aprender muy rápidamente. Y lamentablemente esta persona piensa que ya lo está adquiriendo de una manera tan rápida que llega un momento en que se enaltece, el orgullo, su altivez, empieza ya a pensar que ya lo sabe todo, cuando no es así. Ahí hay enaltecimiento, ahí hay orgullo. Entonces todo eso es muy susceptible a una persona que recién se ha convertido y que se le pueda dar un privilegio de una magnitud, llámese un diaconado o el servir en algún privilegio muy importante, en donde muchas veces también se necesita ser humilde, ser sabio, ser prudente. Entonces por eso en la versión de la Biblia de las Américas, de este versículo número 6, nos dice: no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, esto es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta. Después de esto, en el versículo número 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mira, aquí también, cuando dice también es necesario, nos está dando que son requisitos indispensables, los ya anteriormente que hemos expuesto, como este también. El buen testimonio. Y mira, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo número 4 y versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí ya se da una indicación de que se tiene que dar un buen testimonio, además de la iglesia, en nuestro hogar, también con los de afuera, porque lo mencionamos. Los ojos de las personas, principalmente inconversos e inconversas, van a estar siempre sobre un siervo y también en una sierva de Dios. Del buen testimonio que el varón y la mujer den en su hogar, en la iglesia, ya no digamos afuera, va a depender mucho también. Entonces, en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 12, nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí ya nos habla también, además del testimonio, las buenas obras. Recordemos que una fe sin obras es muerta, pero media vez estas obras sean hechas con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, van a ser aceptas porque forman parte de la fe. Pero siempre lo hemos aclarado, que alguien que piense que por sus buenas obras materiales ya está consolidado, no es así, porque recordemos que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Entonces, aquí cuando dice en este versículo 7 que tenga buen testimonio de los de afuera, significa el buen nombre, o sea, tener una reputación espiritual. Y con los de afuera, como lo mencionamos, principalmente con los inconversos, con las inconversas, un líder definitivamente tiene que tener un buen testimonio, una reputación también, como lo dijimos, ante la sociedad, y ya no digamos en la iglesia. Entonces, no se puede ejercer autoridad espiritual si no lo respetan. Y cuando dice para que no caiga en descrédito, o sea, la disminución o pérdida de la reputación en general, eso hay que tener muy en cuenta. Y cuando dice y en lazo
del diablo. O sea, no dar pautas a que el enemigo trate la forma de aprovecharse por algún error o por un mal testimonio o un acto incorrecto que uno haga. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, trata la forma de tenderle trampa a aquel pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, o a un hermano o hermana, ya sea un diácono, un anciano o una oveja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y mira, en la versión de la Biblia Arcas Fernández Nuevo Testamento dice: es necesario finalmente que goce de buena fama entre los no creyentes, de otra manera quedará en descrédito, y el diablo, dice, se aprovechará para hacerle caer en alguna trampa. Mira, todo esto que hoy hemos acá indicado, que son los requisitos de los obispos, es muy importante hoy en día. En su momento, el apóstol Pablo lo escribió a Timoteo y lo exhorta a que definitivamente sea algo muy importante y que no debemos de olvidar. Y disculpa, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que sea muy reiterativo, es que el buen testimonio, que gobernemos bien nuestra casa, independientemente que tengamos privilegio o no tengamos privilegio, o si tenemos un ministerio o no lo tenemos, eso no importa. El buen testimonio es muy importante, tanto en nuestro hogar como fuera de él, principalmente ya sea en el trabajo, con los vecinos, con los inquilinos, con las amistades. O sea, lo que mencionamos, esto último, la reputación. Porque acá definitivamente, dentro de todos los requisitos que habla la palabra de Dios, definitivamente tenemos que mantener siempre ese equilibrio, tanto en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Entonces, definitivamente, mira, acá cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo hacemos con todo el corazón, porque ese anhelo que nosotros tenemos, y como lo mencionamos también acá, el anhelo y el deseo van de la mano, pero como lo explicamos, el anhelo viene de adentro y el desear ya se transforma en algo que es exterior, ya cuando se acciona. Por ejemplo, como hermanos y hermanas en Jesucristo, todos anhelamos y deseamos servirle a Dios, el adquirir conocimiento, el crecer y madurar espiritualmente para dar fruto al 100%. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, esta palabra es de gran bendición, porque esto se aplica hoy en día a nuestras vidas, ya sea, como lo reiteramos y lo mencioné anteriormente, tengamos los privilegios que tengamos, tenemos que dar un buen testimonio, y principalmente cuando le servimos al Señor. En el caso de nosotros que tenemos la bendición, el privilegio que el Señor nos da de predicar y enseñar la palabra, nuestro testimonio depende mucho de que muchas almas también sean ganadas para el Señor, porque si el siervo o la sierva de Dios da un mal testimonio, estamos muy mal. Pero si nosotros cada día luchamos con todo nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor en primer lugar, Él nos va a acompañar. Como seres humanos, lógicamente, en una o en otra manera fallamos, pero la misma palabra del Señor nos dice que en algún momento, si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por lo tanto, hoy, amigo y amiga, esta palabra también es para ti. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los pies del Señor, hay un nuevo amanecer espiritual en nuestra vida, y también por añadidura en lo terrenal. Entonces, que esta palabra también te anime a que si hoy estás sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en tu vida, hoy el Señor te habla para que des el paso importante de dejar esta vida quizás de desobediencia o de pecado extremo. Hoy el Señor abre sus brazos en amor, en misericordia, y te recibe para que busques de Él, que te arrepientas de corazón
de tus pecados, te acerques a Él, le pidas perdón, misericordia, y si lo haces de corazón y le recibes como Señor y Salvador de tu vida, el Señor te perdona y te da salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de pecados. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de poder estar reunidos acá. Hoy hemos aprendido aún más de tu palabra, porque sabemos lo importante que es cuando te servimos, principalmente los que tenemos el privilegio de servirte en tu obra. Que esta palabra, Señor, haya quedado escrita y grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Que esta palabra revelada por ti, Espíritu Santo de Dios, se haga viva y que demos fruto al 100%, y que cada día seas tú, Espíritu Santo, quien restaure y transforme nuestras vidas, que vayas tocando aquellos corazones, abriendo camino de aquellos y de aquellas que no conocen del Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra es de gran bendición, porque cada día, a través del conocimiento de la misma, vamos creciendo y vamos madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que tú nos concedes. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado en esta oportunidad acá en este estudio bíblico. Y es mi anhelo, en el amor de Jesucristo, que nuevamente podamos estar reunidos, tanto en forma presencial como acá a través de la transmisión en vivo que hoy hemos desarrollado en esta red social y plataforma digital. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, su esposa, la hermana Lunisol Castellano de Morales, su familia, toda la congregación del ministerio Rama de Olivo, la cual se encuentra ubicada en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo en Jesucristo, que podamos estar reunidos en la próxima entrega del estudio bíblico correspondiente, siempre acá en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hasta pronto y adelante en victoria en Jesucristo. Amén, amén y amén.